Análisis de las principales variables económicas de la Argentina y también un análisis de lo que está pasando en los mercados internacionales, básicamente vinculado a los commodities. Vamos a repasar algunas cosas que ya hemos venido hablando en reuniones anteriores y que se han venido confirmando, y vamos a tomar ahora algunos otros elementos que han ocurrido en las últimas semanas y que plantean algunos elementos de análisis importantes para lo que puede ocurrir con las variables en la Argentina, particularmente con el dólar, con las tasas de interés, con la presión impositiva. La imagen que tenemos aquí en la primera que tenemos, ya la habíamos mostrado en la reunión anterior, muestra el pronóstico del Fondo Monetario Internacional con respecto a la situación de la economía mundial, donde se ve un pronóstico sobre Estados Unidos con una caída de casi el 6% del nivel de actividad económica. Para los Estados Unidos, esta caída es la peor desde la crisis de 1930, y digamos que desde que empezó el problema de la pandemia, Estados Unidos ha perdido 30 millones de puestos de trabajo. Una cifra que por supuesto remite a la crisis de 1930. La situación europea es peor aún que la de Estados Unidos, como ustedes pueden visualizar, y se muestra claramente como países como Italia o España están viviendo una situación muy complicada y la van a seguir viviendo, por supuesto. La Unión Europea ha tenido una reunión la semana pasada para ver cómo se enfrenta esta situación a través de alguna política fiscal y monetaria expansiva, pero digamos que es una situación complicada. Y como decíamos en la reunión anterior, este pronóstico del Fondo Monetario Internacional con respecto a la situación de la economía global este año tiene un dato muy interesante al final del gráfico, porque China y la India en realidad están en un proceso también complejo, desacelerándose, pero como ustedes pueden observar, ambos países continúan con signo positivo. Es decir, a pesar de que están cayendo en su actividad económica, no llegan a un escenario recesivo y continúan expandiéndose a un ritmo muy inferior, pero continúan expandiéndose. Esto a nosotros nos conduce a una lectura muy importante con respecto a las perspectivas de la economía y con algunos elementos que ya tenemos arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque la lectura que tenemos de lo que va a pasar a lo largo de este año en la economía mundial nos conduce a la visión de que cuando en el 2021 miremos la imagen de la economía global, nos vamos a encontrar con que China y la India van a haber avanzado varios casilleros con todo el sudeste de Asia, mientras que Europa va a haber retrocedido varios casilleros en el contexto internacional, y en el medio vamos a encontrar Estados Unidos jugando en medio de los dos extremos. El sudeste de Asia va a mostrar, probablemente al final de esta crisis, que tiene una capacidad dinámica superior al del resto de los países del mundo, y por eso la lectura de que China, la India y el resto del sudeste de Asia van a avanzar varios casilleros. Esto va a generar consecuencias, ya las estamos viendo en el contexto de la economía internacional, y es que las respuestas de Europa y de Estados Unidos frente al mayor dinamismo del sudeste de Asia son políticas cada vez más agresivas en términos proteccionistas. Y esta es una lectura fuerte sobre el escenario de la economía mundial, no solo en el segundo semestre de este año, sino mirando también hacia el escenario del año próximo. Este tema está arriba de la mesa para la Argentina porque en realidad las respuestas proteccionistas, tanto de Europa como de Estados Unidos, las tenemos arriba de la mesa, como decíamos recién. Argentina las tuvo que sufrir ya la semana pasada, cuando volvimos a encontrarnos con una acción de parte del gobierno norteamericano prácticamente prohibiendo el ingreso de biocombustibles argentinos a la economía norteamericana, con una combinación de aranceles que alcanzó el 130%. Alguien dirá, bueno, ya teníamos esto arriba de la mesa. Esta decisión de Estados Unidos ya la teníamos en el 2017. Es verdad. Pero después Argentina apeló esta decisión, hubo un retroceso de alguna manera de parte de Estados Unidos, pero la semana pasada volvimos a encontrarnos con una posición norteamericana golpeando las exportaciones argentinas al mercado de Estados Unidos. Este es un elemento importante para mirar la película de cómo vamos a ver esto en el tiempo y cómo las políticas proteccionistas van a ir complicando algunos factores de la economía mundial. Pero la respuesta, por supuesto, de Estados Unidos y de Europa frente a la crisis es una política fiscal y monetaria fuertemente expansiva. Y esa política fiscal y monetaria fuertemente expansiva para enfrentar la crisis
se hace básicamente a través de emisión. Y acá hay un elemento importante para el gráfico que viene, que ya lo hemos charlado con ustedes en la reunión pasada. La política fiscal y monetaria expansiva de Estados Unidos y de Europa se hace a través de emisión monetaria. Y eso va a generar, y está generando ya un aumento de la liquidez internacional que va a conducir de cara al próximo año a tasas de interés muy bajas a nivel global. Y eso tiene una lectura que nos interesa en relación a la posición de los fondos comunes de inversión. Este gráfico que vemos acá es el llamado índice CRB, que mide el comportamiento de unos 25 commodities a nivel internacional. Nosotros teníamos con ustedes en reuniones anteriores una lectura sobre esto, y nuestra lectura es que veíamos a los precios de los commodities en general en un piso. Este gráfico muestra el comportamiento, decíamos, de 25 commodities. O sea que está promediando el comportamiento de granos, harinas y aceites, metales, petróleo, leche en polvo, todos los productos en general. Nuestra lectura es y sigue siendo que los precios estaban en un piso, lo dijimos con ustedes hace 2 meses atrás, y que íbamos a empezar a ver a lo largo del segundo semestre del año un proceso de recuperación de los precios de los commodities a nivel internacional. Y en 2 meses hemos visto que se va confirmando esta hipótesis que estamos planteando. Los precios inician lentamente un proceso de recuperación. En el sudeste de Asia, particularmente, ya podemos decir que prácticamente todos los puertos del sudeste de Asia, tanto en China como en la India, y el resto, Indonesia, Malasia, Taiwán, etcétera, todos los puertos comienzan a estar nuevamente operativos. Y esto, por supuesto, es una lectura de recuperación del comercio internacional, básicamente de cara al hemisferio norte, donde, por supuesto, estamos entrando en el verano, estamos entrando en el clima más benigno, que va descomprimiendo la situación de la pandemia y del virus. El sudeste de Asia ya se encuentra plenamente operativo en sus puertos. Y esto remite entonces a la lectura de que en el segundo semestre del año vamos a ir viendo cómo se recupera el comercio y la actividad productiva y las actividades comerciales en todo el hemisferio norte. Esto vale para todo el sudeste de Asia, también vale, por supuesto, para Europa y también vale para los Estados Unidos. Un hemisferio norte que comienza a ponerse en movimiento expresa obviamente una economía mundial que empieza entonces a reaccionar. Y por lo tanto vamos a ver cómo desde el sudeste de Asia, particularmente, que ha visto cómo han reducido sus niveles de stock de una gran cantidad de materias primas, la lectura es entonces que vamos a ver una recuperación del comercio internacional y en ese punto una recuperación progresiva de los precios de los commodities. El precio del petróleo particularmente es una pieza clave donde ya estamos viendo el proceso de recuperación de los precios subiendo por arriba de los $30. En el tema de la carne, por supuesto, también vemos en el sudeste de Asia cómo empieza a recuperarse la demanda a nivel internacional y cómo China vuelve a mirar a Argentina, a Brasil, a Uruguay, para volver a recomponer sus compras en términos de lo que fue tener los puertos bloqueados durante varios meses atrás. La lectura de recuperación de los precios de los commodities, medidos en dólares a nivel internacional, de cara al segundo semestre, no solamente tiene esta visión de recuperación de la actividad económica, sino también la visión de lo que decíamos hace un instante en relación a los fondos comunes de inversión y la posición de los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque la lectura de un aumento de la liquidez internacional con tasas de interés cercanas a cero a nivel global, obviamente que posiciona a los fondos de inversión en un cambio de cartera. Y los fondos de inversión a lo largo de estos últimos meses tuvieron posiciones claramente vendidas sobre la mayor parte de los commodities. Pero mirando hacia adelante vemos a los fondos de inversión buscando coberturas en un contexto de tasas de interés cercanas a cero, los vemos nuevamente pasando a posiciones compradas en términos de materias primas. Y este es otro elemento que juega a favor de la lectura precisamente de que tenemos que tener o podemos tener una visión optimista con respecto a los precios internacionales. Alguien dirá, bueno, pero los precios de los commodities en general van a recuperar en los próximos meses los valores que tenían el año pasado. Bueno, tal vez no. Lo que estamos diciendo es que este gráfico va a ir mostrando un proceso progresivo de recuperación. Un proceso progresivo de recuperación. Después vamos a ir tocando
a cada uno de los productos, pero digamos que el hemisferio norte se pone en marcha, y particularmente el hemisferio norte del sudeste de Asia, donde se define una parte sustancial del comercio de la mayor parte de los commodities a nivel global. En ese marco, lo que vemos acá es el precio de la soja, tomando a Chicago. Y vemos, por supuesto, cómo la lectura de las caídas, ahí se ve la caída del precio de la soja, mirando desde enero hasta el escenario que tenemos hoy, donde vemos de nuevo una estabilidad. La lectura es que vamos a ver probablemente algún proceso de recuperación, pero lo que hay que decir además, mirando a Chicago, y eso vale tanto, por supuesto, para los granos, harinas y aceites, es que estamos entrando en el hemisferio norte y particularmente en los Estados Unidos en lo que se llama el mercado climático. Es decir, un momento donde se define el estado de los cultivos en este presente y en los próximos 2 meses, lo cual le va a dar probablemente una mayor volatilidad a los precios. En ese contexto, mercado vamos a ver volatilidad. De alguna manera bajaron un poco el comportamiento del precio en Chicago del trigo, pero sobre relaciones que siguen siendo en realidad bastante buenas. Fíjense que acá tenemos el precio del trigo en Chicago, e igualmente, a pesar de que ya en un mercado climático en el hemisferio norte, obviamente que el comportamiento de los precios es relativamente bueno, mirado en términos históricos. El caso del maíz, ya lo vamos a tocar después, es un caso particular porque en realidad el cierre de las plantas de etanol en Estados Unidos, a partir de la caída del precio del barril de petróleo, obviamente que generó un posicionamiento y un aumento en los niveles de stock. El nivel de stock de maíz en los Estados Unidos es el más alto de los últimos 30 años. Y eso, por supuesto, ha generado elementos, digamos, de presión sobre el precio, que vamos a tocar en un rato con respecto a la situación que eso ha generado en el mercado en Argentina, con respecto al tema particularmente de las carnes. Pero vamos a volver sobre esta lectura en términos generales, la que mostrábamos recién, la de decir, estamos mirando en general el piso de los precios de los commodities. Y tenemos una lectura de recuperación de los precios de cara al segundo semestre, porque creemos que a nivel internacional la economía mundial empieza un proceso de recuperación. Después vamos a tocar los temas puntuales, pero digamos que en general volvemos a ratificar esta visión. Estamos y hemos estado viendo el piso de los precios a nivel internacional. Y ese es un elemento obviamente positivo, es un elemento favorable para mirar el contexto de la mayor parte de los mercados de cara al segundo semestre, más allá de temas particulares que vamos a tocar después. Con estos elementos empezamos a mirar la economía argentina. Lo que tenemos aquí en la imagen es el nivel de actividad económica del país y donde vemos el pronóstico en general de la mayor parte de las consultoras del país, diciendo que el PBI de la economía argentina este año se cae en torno a un 7%. Ustedes dirán, ¿va a ser un 7% de caída de la actividad económica? Bueno, hay consultoras que dicen 6% y otras que dicen caídas del 10%. Lo que está claro es que es una caída brutal, por supuesto, del nivel de actividad económica del país, que como hemos dicho en otras oportunidades, se suma a 2 años previos de recesión, como se ve en el gráfico. Es decir, la economía argentina no entra a este contexto internacional igual que el resto de los países del mundo, sino que entra en un estado de debilidad adicional, que es tener 2 años previos de recesión. Y eso hace entonces que el daño sobre el sistema productivo en general de la economía argentina sea muy fuerte. Y por eso, como dijimos en otras oportunidades, la economía argentina va a vivir este año un escenario parecido al del 2001-2002, que fue el peor año del desempeño en la historia de la República Argentina. La economía argentina está viviendo una situación muy complicada. El gobierno argentino, en este contexto, dijo hace unos 15 días que el piso de la recesión se vivió entre abril y mayo. ¿Por qué? Por la cuarentena. Y que lo que empieza ahora es algún proceso de recuperación. En realidad es lógico pensar que es así. Si la economía argentina va descomprimiendo las actividades en términos sectoriales, es lógico pensar que si la cuarentena se va descomprimiendo, la situación pueda ir mejorando en términos de actividad. En provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, en realidad el sector industrial ya está operando casi un 80% y hay muchas cadenas de valor que ya están empezando a funcionar nuevamente. De todas maneras, si bien es lógico pensar
que la cuarentena se va descomprimiendo y que cada vez hay más sectores que empiezan a funcionar. Lo que está claro es que el daño sobre el sistema productivo es muy severo y por lo tanto la caída de la actividad económica este año es muy dura, como por supuesto no hace falta ni decirlo y todos lo sabemos perfectamente. Ahora, en ese rango, la Argentina, como decíamos recién, se encuentra en un contexto de mucha debilidad por los años previos de recesión y en un contexto de esta crisis global que golpea fuertemente, pero además la economía argentina ingresa a esta crisis global, además en default. Y ese es un punto que empezamos a mirar en esta lectura ahora. ¿Por qué? Porque acá tenemos el riesgo país. En este momento, esto nos va a servir como introducción a los elementos que más nos interesa rescatar, digamos. En este momento, estamos en un proceso de negociación que tal vez tienda a descomprimirse en los próximos días. El gobierno argentino ha anunciado que se dilata la negociación con los fondos de inversión hasta el día 12 de junio. Hay mucha incertidumbre sobre la situación de la negociación con los bonistas, pero digamos en relación a este tema que es posible que estemos cerca de un arreglo. Si ustedes recuerdan, cuando el gobierno argentino hizo la primera propuesta a los fondos de inversión, hace ya casi 2 meses, en realidad la propuesta era que sobre un valor nominal de $100 de un bono, el gobierno argentino quería reconocer $35. Una quita sustancial, por supuesto, entre tasas de interés, prolongación de los pagos, quita de capital, $35 sobre un valor nominal de 100. La mayor parte de los fondos de inversión se plantaron del otro lado, diciendo que querían $65 por cada 100, en términos de paridad de los bonos. Después hubo un proceso de acercamiento. La última propuesta del gobierno argentino fue 45, acercar de 35 a 45. Y algunos de los fondos de inversión fueron bajando pretensiones y terminaron diciendo queremos 52. Ustedes dirán, Argentina proponiendo 45 y del otro lado pidiendo 52. No estamos tan lejos. El Fondo Monetario hoy emitió un informe diciendo que el gobierno argentino no está en condiciones de hacer propuestas mucho más generosas, como poniéndose del lado de la Argentina, y en realidad la situación se ha enrarecido en esta negociación en estas últimas semanas por un hecho llamativo. ¿Cuál es? Que tanto el Fondo Monetario Internacional como el resto de los organismos internacionales y la mayor parte de los fondos de inversión del mundo son conscientes que la negociación argentina en este momento es lo que llamamos un caso testigo. Ustedes dirán, ¿por qué? El Fondo Monetario ha emitido un informe hace bastante poquito, y otros organismos también, diciendo que en los próximos meses, y a partir de la situación crítica que viven muchos países, va a haber bastantes países que van a entrar a defaultear sus deudas. Alguien dirá, ¿y quiénes van a defaultear sus deudas además de la Argentina? Bueno, el Fondo Monetario dijo probablemente El Salvador, el Congo, Nicaragua. Ustedes dirán, bueno, pero son países muy marginales. Lo que pasa es que en la lista apareció también Brasil y aparece también Italia. Es decir, el Fondo Monetario y los principales fondos de inversión están considerando que en los próximos meses va a haber otros países que pueden ingresar en una situación de default. Por eso que la negociación de la Argentina se transforma en una negociación clave. ¿Por qué? Porque tal vez los mismos fondos de inversión estaban dispuestos a concederle a la Argentina una negociación más flexible, pero ahora esos mismos fondos de inversión se dan cuenta que el caso argentino puede ser usado como caso testigo, de tal manera que lo que cedan frente a la Argentina lo pueden usar otros países después para negociar en los próximos meses. Esto ha complicado un poco la negociación. Para el gobierno argentino, hoy hay una necesidad, ya vamos a ver por qué, de cerrarla la negociación. Y es probable que podamos encontrarnos con que en los próximos días puede alcanzarse un acuerdo más cerca del 50%. Eso abriría un proceso de más tranquilidad, porque es cierto que tener abierta esta negociación ha generado mucho ruido y está generando mucha incertidumbre con respecto al proceso de la economía argentina y también con respecto al mercado de cambios en la Argentina, que es parte de un elemento que vamos a ver en un rato. Pero digamos que es posible que el acuerdo se produzca porque hay necesidad no solamente de parte del gobierno argentino,
también de los fondos de inversión, también del Fondo Monetario, para que se alcance un acuerdo en la negociación argentina. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se considera que hay otros países que van a entrar después en un proceso de reestructuración de deuda. Y que efectivamente el caso argentino es probablemente un caso testigo que otros países van a tener que utilizar en las negociaciones que se vienen en los próximos meses. Ahora, esto es un rompecabezas. Vamos a seguir con lo que nos importa en este proceso ahora, porque nos interesa centralmente discutir los negocios del sector agropecuario en el escenario de los próximos meses en la Argentina. Y este gráfico nos lleva al tema de inflación, tasas de interés y tipo de cambio. Lo que tenemos aquí en la imagen es la inflación calculada por el INDEC en la Argentina en los últimos meses, desde el año pasado. Ahí tenemos el índice de inflación de abril, 1,5%, y estamos poniendo un 2% para mayo, porque probablemente el INDEC termine publicando una cifra en esta dirección. El índice de inflación de abril, del 1,5%, generó muchas suspicacias. Yo he recibido muchas consultas y preguntas de parte de empresarios diciéndome, Carlos, el INDEC no está de nuevo manipulando el índice de inflación. Ese índice del 1,5%, no están de nuevo mintiendo. Vamos a decir lo siguiente. Ninguna consultora a nivel nacional, privada, cuestionó el índice de inflación de abril calculado por el INDEC. Yo diría lo siguiente, ha habido manipulación, ha habido trampa en el cálculo que hizo el INDEC oficial en el índice de inflación de abril. Yo creo que no, y de hecho ninguna consultora privada ha dicho eso en las últimas semanas. Lo que sí está claro es que el índice de inflación de abril ha tenido muchos problemas en términos metodológicos. ¿Por qué? Porque el INDEC utiliza encuestadores, por ejemplo, para calcular el índice de inflación. Encuestadores que salen a la calle. ¿Los encuestadores del INDEC pudieron salir a la calle el mes pasado? No, obviamente que no. Tuvieron que hacer el relevamiento de otra manera. Pero además, el índice de inflación se mide en cientos de productos, muchos de los cuales estaban totalmente bloqueados. El índice de inflación también mide los precios de los restaurantes, mide los valores de los hoteles. ¿Y qué precio de referencia tomaron ahí? Bueno, tuvieron que tomar precios de referencia totalmente arbitrarios, porque en realidad todos esos sectores estaban bloqueados. De tal manera que la lectura es, ¿el índice de inflación de abril fue manipulado? Creemos que no. Ahora está claro que hubo serios problemas metodológicos en el cálculo del índice, que siguen presentes para el cálculo del mes de mayo. Ahora, ¿qué queremos rescatar con esto? El gobierno argentino, cuando se publicó el índice de inflación de abril, salió a decir, y bueno, a lo mejor la inflación este año termina en el 30%. Ustedes dirán, ¿cómo 30%? Y si yo me pongo a sumar 1,5% y lo revoleo un año, me da cerca del 30%. Ustedes dirán, ¿te parece, Carlos, que la inflación de este año va a ser el 30%? No. ¿Qué dicen la mayor parte de las consultoras en la Argentina? Dicen que la inflación va a estar en torno al 44%. ¿Y estamos hablando de quién? De Melconian, de Broda, de Orlando Ferreres. Estamos hablando de las principales consultoras de la Argentina que no son oficialistas, no lo son. Y las principales consultoras están diciendo que el índice de inflación estaría en torno al 44%. ¿Es lo que yo opino? Muchos de ustedes tienen acceso a nuestros informes semanales y nos han venido escuchando este último tiempo. Nosotros decimos que no, que la inflación va a estar por arriba de eso y que la vemos en torno al 50%. No vemos, y lo hemos dicho acá en reuniones anteriores, un estallido hiperinflacionario. A pesar de que la política del gobierno argentino, en términos de tratar de enfrentar la situación de la pandemia y de toda esta crisis, es una política fiscal y monetaria muy, pero muy expansiva. Muy, pero muy expansiva. El gobierno argentino, desde que se inició este proceso de la crisis, entre febrero y marzo, ha emitido a través del Banco Central prácticamente un billón de pesos, un millón de millones. Ese es el nivel de emisión que tenemos arriba de la mesa en la Argentina desde que se inició todo este problema de la pandemia. Y alguien dirá, bueno, pero con semejante nivel de emisión,
que ha servido para pagar sueldo de las empresas, que ha servido para el crédito a tasa cero, que ha servido para el ingreso familiar de emergencia, etcétera, etcétera. Ese billón de pesos, alguien mira, bueno, Carlos, pero eso tiene que generar un escenario inflacionario brutal. Bueno, vamos a rescatar esto. La visión de que la inflación depende exclusivamente de la emisión no resiste un análisis técnico. Pensemos que en el gobierno de Mauricio Macri prácticamente no hubo emisión. No hubo emisión y sin embargo la inflación fue alta, fue claramente alta. ¿Eso qué significa? Significa, y es una contrastación empírica, que la inflación no depende solamente del nivel de emisión, depende de otras cosas. Y de hecho, en la gestión de Mauricio Macri, con una emisión muy baja, la inflación fue alta. ¿Por qué? Porque hubo otros factores que jugaron un rol. La inflación el año pasado y el anteaño estuvo planteada de qué lugar. Aumento de tarifas, aumento del precio del barril de petróleo, a precio del combustible, a paritarias que iban aumentando fuertemente, devaluación fuerte del tipo de cambio. Es decir, hubo un conjunto de factores que explicaron la inflación del año pasado y del anteaño que no estaban vinculadas al tema inflacionario. Entonces, esto es un elemento fuerte. La inflación no depende solo del nivel de emisión, depende de otra cosa. Y la historia de la Argentina de los últimos 2 y 3 años lo demuestra claramente. ¿Por qué no hay un escenario hiperinflacionario en la Argentina o una inflación brutalmente alta si el nivel de emisión es importante? Porque hay otros factores que están frenando esa situación. Entre ellos el escenario altamente recesivo. Una recesión furiosa como la que vivimos, obviamente que le pone un ancla al proceso inflacionario. Tenemos además tarifas congeladas, tenemos controles de precios, tenemos precios de los combustibles que no van a subir hasta octubre y tenemos salarios que también están congelados. Todos esos elementos generan un combo que permite analizar la visión de que la inflación se mantiene en un rango que está en torno al 40% anual o al 50% anual, a pesar del aumento muy fuerte del nivel de emisión. A pesar del aumento muy fuerte del nivel de emisión. ¿Por qué nos importa analizar esto? Porque decimos, la mayor parte de las consultoras en la Argentina sigue diciendo que la inflación va a estar en torno al 44%. Yo particularmente digo, la veo en torno al 50%, porque si bien la inflación puede mantenerse este mes, el que viene, en estos rangos, va a haber alguna aceleración, seguimos pensando eso, en algún momento entre agosto, septiembre de este año, que nos va a conducir a un escenario inflacionario más cerca del 50%. Esto importa al ver el nivel de las tasas de interés. Esto importa ver el nivel de las tasas de interés porque, por supuesto, tanto a nivel de tasas pasivas como a nivel de tasas activas, tenemos tasas de interés que se sitúan claramente por debajo del nivel de inflación. Ahora, lo que nos interesa centralmente en este debate es mirar, por supuesto, la situación del dólar, que es la pieza clave que genera más incertidumbre y que está íntimamente ligada al gráfico y al pronóstico de inflación. Acá tenemos el tipo de cambio real bilateral, como le llamamos, es decir, la posición del dólar frente al peso y vinculado con la inflación. Con ustedes hemos visto desde el año pasado, y teníamos esta lectura, de que la posición de este gobierno era que el tipo de cambio oficial, el dólar en el mercado oficial de cambios, la estrategia del gobierno argentino iba a ser básicamente hacer subir el dólar en relación a la inflación que mostrara el INDEC. Y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno argentino desde enero hasta acá. El Banco Central opera todos los días en el mercado mayorista para hacer mover la cotización algunos centavos cada día, siguiendo la pauta inflacionaria. En realidad, desde enero el tipo de cambio oficial se ha movido en torno a un 15%, aumentado más o menos un 15%, lo cual está más o menos en sintonía con la inflación. Esto fue lo que nosotros hablábamos con ustedes en diciembre, lo que hemos vuelto a hablar en febrero, en marzo, en abril y en mayo, y es lo que de hecho estamos viendo todavía hoy. Un gobierno que intenta mover la cotización del mercado oficial de cambios en sintonía con la pauta inflacionaria que calcule el INDEC. En esta lectura, que ahora hace mucho ruido, por supuesto que la visión ¿cuál era?
Cuando las principales consultoras de la Argentina venían opinando estos últimos 2 meses con respecto a cuánto iba a valer un dólar en diciembre, la posición de las consultoras era, bueno, si la inflación va a ser del 44%, el dólar a fin de año va a valer algún punto entre 85 y 90 pesos. Y algunos de ustedes me escuchaban a mí decir este pronóstico. Como nosotros pensamos que la inflación va a estar arriba de ese valor y va a estar más cerca de del 50%, una inflación en torno al 50%, entonces nuestro pronóstico es que el dólar a fin de año, en el mercado oficial de cambios, se va a situar más cerca de los 100 pesos. Esto da hoy para un debate muy fuerte. Lo que tenemos aquí en la pantalla es lo que expresa el mercado a término en la Argentina, el ROFEX en Rosario, la principal plaza de operaciones del mercado de futuro del dólar en la Argentina, donde se ve la posición a diciembre en 89 pesos. Volvamos acá entonces a lo que dicen algunas consultoras, lo que decimos nosotros, y la incertidumbre que puede quedar planteada aún mirando este cuadro. Porque alguien dirá, bueno, a ver, vamos a suponer esto. Supongamos que las consultoras en general tienen razón y que la inflación entonces va a estar cerca del 44% este año. Y entonces esas mismas consultoras nos decían, bueno, si eso es así, el dólar a fin de año va a valer entre 85 pesos y 90. Y es lo que el ROFEX ha estado convalidando, la posición de 89, casi en los 90 pesos. Si en cambio la hipótesis que tenemos nosotros de que la inflación va a estar más cerca del 50% es correcta, eso quiere decir entonces que el dólar a fin de año va a estar cerca de los 100 pesos. Acá pasan varias cosas interesantes para cuestionar, porque ustedes dirán, bueno, pero el gobierno argentino quiere conducir las cosas de esta manera, el tema es si le da el cuero, porque cada vez se está quedando con menos dólares. Además, también es cierto, hay un proceso de manipulación en términos del ROFEX, del mercado de términos. ¿Por qué? Porque el propio Banco Central ha estado vendiendo fuertemente posiciones para contener esta cotización. Esta situación nos genera incluso tal vez alguna oportunidad especulativa. Esta mañana me llamó un cliente santafesino diciéndome, Carlos, compré posiciones en el ROFEX para diciembre, a 89. Y voy a jugar ahí una maniobra especulativa, me dijo. Porque yo creo lo que vos decís, que va a estar más cerca de 100 pesos. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, en realidad salió a comprar contratos. Este cliente me dijo esta mañana que había comprado contratos a futuro a 89 pesos. Si alguno de ustedes tiene la visión de que efectivamente va a haber un corrimiento de estas posiciones, entonces lo mejor que se puede hacer es ir a salir a comprar posiciones. Porque alguien me dirá, la posición de 89 de diciembre está subestimando lo que va a ocurrir. Y yo creo que sí. Y es lo que hemos dicho con ustedes en reuniones anteriores. Entonces, si alguien me dice, bueno, si el ROFEX está subestimando, porque además el Banco Central ha salido a vender posiciones, y esta posición de diciembre en 89 está subestimando lo que efectivamente va a ocurrir, entonces quiere decir que una maniobra especulativa bastante interesante sería salir a comprar estas posiciones y salir a venderlas dentro de 2 o 3 meses con una diferencia importante. Ahora, la pregunta entonces es, o la cuestión aquí es, el gobierno argentino tiene una visión de lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer a mí me queda claro. Tanto el ministro Guzmán como el ministro Culfas y el propio presidente del Banco Central quieren conducir la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios en línea con lo que hemos visto aquí. Es decir, ir subiendo la cotización en relación a la pauta inflacionaria. La pregunta es si les da el cuero para hacerlo y si la cosa no se le puede ir de las manos en función de que el nivel de reservas ha venido disminuyendo. Acá ha sido muy importante en realidad lo que ocurrió esta última semana. Porque, por supuesto que estamos en una economía argentina donde la mayor parte de la sociedad ahorra en dólares, y por supuesto que cuando hay incertidumbre, ese ahorro en dólares tiende a fortalecerse, y por lo tanto, cepo mediante, los actores empiezan a buscar dólares en un mercado que no es el mercado oficial de cambios.
Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, el contado con liquidación aumentando fuertemente, el dólar MEP aumentando fuertemente y el dólar blue aumentando fuertemente. El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores tienen relativamente herramientas para regular, controlar el contado con liquidación y el dólar MEP, porque son, aclarémoslo, tanto el dólar MEP como el contado con liquidación no son operaciones del mercado de cambios, son operaciones del mercado bursátil. Y eso explica por qué entonces la Comisión Nacional de Valores fue parte de los mecanismos de regulación que hemos visto en estas últimas semanas. Ahora, en realidad, ¿qué vemos? Y cuando una canilla está cerrada, la otra se va abriendo. Entonces, en realidad, el gobierno argentino, a través del Banco Central, a través de la Comisión Nacional de Valores, ha ido regulando, controlando el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, y lo único que hicieron fue transferir actividades al dólar blue, que es el que ha seguido despegándose. ¿Qué capacidad tiene el gobierno argentino para controlar el dólar blue? Obviamente que ninguna. Por lo tanto, el dólar blue es el que sigue despegándose. En ese plano vimos la semana pasada toda una serie de decisiones de parte del Banco Central, porque, y sobre todo el día viernes, y acá han ocurrido cosas que afectan al sector agropecuario de una manera importante, sobre todo en la provisión de insumos, y es un tema no menor. ¿Por qué? La semana pasada el Banco Central, haciendo análisis de lo que estaba ocurriendo con respecto a los números del mes de mayo, encontró, llamémoslo así, una inconsistencia que movió las decisiones que vimos el día jueves y el día viernes. ¿Cuál fue la inconsistencia? Las importaciones se están cayendo, por supuesto, porque la economía argentina está en recesión, de tal manera que las importaciones han bajado a lo largo del mes de mayo, y eso es lo que reveló la estadística de la aduana. Cuando se miraba la estadística de la aduana en términos de importaciones de bienes, se encontraba con que las importaciones estaban cayendo. Pero cuando el Banco Central revisó sus números, no los de la aduana, los suyos, en términos de liquidación de pago de importaciones, se encontró con que estaban aumentando. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Es decir, la aduana estaba diciendo, y las importaciones están cayendo porque hay recesión. Y cuando el Banco Central miraba la liquidación de divisas en términos de pago de importaciones durante el mes de mayo, se encontraba con que los pagos estaban subiendo. ¿Usted qué parece una contradicción? ¿Cuál es un problema estadístico? No, no, obviamente, pasaban dos cosas ahí. Una, por supuesto, que muchos importadores, frente a la incertidumbre que genera toda esta situación, estaban adelantando pagos de importaciones, adelantando pagos de importaciones. Y también es cierto que cuando pasan estas cosas y se produce una brecha muy grande entre el dólar blue y el dólar oficial, se produce una tentación de parte de algunos grupos de sobrefacturar las propias importaciones. Y esto explica entonces por qué el Banco Central, la semana pasada, amaneció un día con una resolución muy fuerte diciéndole a los importadores, si usted tiene dólares que están reconocidos en alguna cuenta en la Argentina o en el exterior, entonces use esos dólares para pagar las importaciones y después le voy a dar permiso para usar, si hace falta, los dólares del mercado oficial de cambios. Esto ha sido muy fuerte porque muchos importadores no esperaban esta decisión. Y por supuesto que para el caso de fertilizantes, por ejemplo, las operatorias en general han quedado bloqueadas desde el día viernes hasta acá, tanto de parte de todos los jugadores que operan el sistema, tanto lo que es urea como lo que son productos con fósforo, en realidad quedaron bloqueados. Volvemos a repetir, ¿qué le dijo entonces el Banco Central a los importadores? Si usted tiene dólares en alguna cuenta en la Argentina o en el exterior, use primero esos dólares para pagar las importaciones y después me hace una notita, me pide permiso para usar los dólares del mercado oficial de cambio, porque yo lo estoy racionando. Esto, por supuesto, entonces ha generado consecuencias importantes en estos días. El Banco Central está tratando de racionar las divisas. Y esta aceleración de los pagos de importaciones del mes de mayo generó una pérdida de reservas de unos 1.000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar en esta película? Esto expresa por qué entonces hay expectativas de que el gobierno argentino termine acomodando la negociación con los bonistas en los próximos días. Porque es cierto que
no cerrar la negociación hace un montón de ruido que también genera incertidumbre en el mercado y es parte de la explicación de lo que está ocurriendo. Ustedes dirán, bueno, Carlos, pero a ver, ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? Porque en ese punto, digamos, que juegan varios aspectos con respecto a el gobierno argentino, si ve que siguen peligrando las reservas, obviamente lo que va a seguir haciendo en las próximas semanas es seguir controlando de la mayor manera posible. Ahora tenemos arriba de la mesa, también desde hoy, que quienes quieran comprar los $200 por mes, en realidad tienen que hacer una declaración jurada. Estamos controlando ya el chiquitaje, porque en definitiva tampoco es una cifra importante que cada argentino tenga la posibilidad de comprar $200 por mes. Pero obviamente la restricción de hoy es una restricción adicional. El gobierno argentino, digamos que tiene una intención. Porque alguien dirá, bueno, pero acá lo que tiene que hacer el gobierno argentino es convalidar un salto devaluatorio. Y de alguna manera sincerar el tipo de cambio y acercarlo al dólar blue. Por supuesto que el gobierno argentino no está dispuesto a hacer eso. Hoy alguien me dirá, lo que pasa es que hay atraso cambiario. Bueno, ese es un tema muy relativo. Ustedes vuelven a tener aquí en la imagen el tipo de cambio real bilateral. Porque si yo dijera, este gráfico arranca desde Kicillof, ¿ven? Al comienzo allá, 10 de diciembre del 2015, al inicio del gráfico, arranca con Kicillof. Porque si alguien mira este gráfico, me puede decir que hay atraso cambiario en la Argentina. Atraso cambiario había con Kicillof, no cabe ninguna duda. Atraso cambiario hubo entre el 2016 y el 2017, como se ve en el gráfico, con Mauricio Macri. ¿Hay atraso cambiario en este momento? Es un tema discutible. Pero en realidad, para muchos analistas, aquí no hay atraso cambiario. En realidad, el tipo de cambio se acomodó mucho por las fuertes devaluaciones que hubo básicamente entre el 2018 y el 2019. El salto del 2018 es el que ustedes tienen en el gráfico, con un tipo de cambio que avanzó muchísimo. Alguien dirá, bueno, pero no es el tipo de cambio el que tenemos hoy, el del salto fuerte del 2018, ni el del 2019. Por supuesto que no. Pero está claro que hoy no tenemos atraso cambiario de la magnitud que teníamos en el 2015 con Kicillof, ni el que teníamos con Mauricio Macri entre el 2016 y el 2017. El gobierno argentino no tiene interés en convalidar un golpe devaluatorio. Eso creo que está claro. Y cuando algún analista, colega, dice el mercado tiene expectativa de que el gobierno argentino acerque el dólar oficial al dólar blue, el gobierno argentino no tiene intenciones de hacer eso. Obviamente que no tiene intenciones de hacer eso. Algunos de ustedes me dirán, sí, está bien, no tiene intenciones de hacerlo, pero no va a tener manera de controlarlo. Bueno, esta es la parte de la película que habrá que ver cómo transcurre. Mientras tanto, lo que sí está claro es que el gobierno argentino sigue aplicando todas las medidas que considera necesarias a través del Banco Central para tratar de ponerle un torniquete al escenario del mercado. En ese contexto, obviamente que también opera sobre el nivel de las tasas de interés. La decisión del gobierno argentino de plantear a través del Banco Central que se pague una tasa de interés del 30% por los plazos fijos, intenta estimular el ahorro en pesos. Alguien dirá, pero a ver, ¿a quién van a convencer con una tasa del 30%, que igualmente sigue estando por debajo claramente de la inflación? Nadie va a dejar de comprar dólares si puede por pasarse una tasa de interés del 30%. Y creo que claramente es así. Ahora, es una respuesta que intenta dar para descomprimir parcialmente la situación. Ahora, la otra posición que tomó el Banco Central, que habrá que ver en qué punto la vamos a analizar, es que para el sector agropecuario particularmente, el Banco Central le plantea a los bancos que salgan a ofrecerle a los productores agrícolas, una tasa de interés variable para un plazo fijo, que vaya en sintonía con el dólar y otra que vaya en sintonía con los precios de los granos. Esta es una oferta que en el transcurso de la semana los bancos van a empezar a hacerle llegar a los productores agrícolas. Alguien dirá, ¿y esa propuesta va a ser tomada en consideración por un productor? Bueno, es un tema a debatir, pero puede ser interesante, porque si alguien me dice, bueno, me están ofreciendo un plazo fijo a tasa variable, y la tasa variable es la cotización del dólar, y yo tengo la expectativa de que va a haber un salto devaluatorio, entonces de alguna manera me estoy cubriendo frente a la inflación. Y otro productor me dirá, no, lo mejor que puedo hacer es seguir sentado arriba del Ciro Bolsa
y seguir esperando que ocurran los acontecimientos en línea con esta película. Bueno, vamos a ir acompañando este proceso. Lo que sí está claro en el mientras tanto es que las tasas de interés activas y pasivas en el sistema financiero van a seguir siendo claramente negativas. Eso está fuera de discusión. Y que en ese plano la mejor opción sigue siendo un plazo fijo que ajuste por el UVA o este nuevo escenario para mirar, que un productor me diga, bueno, si yo tengo un plazo fijo que va a ajustar a tasa variable por el índice, por la cotización del dólar, puede ser interesante. Ahora, yo vuelvo sobre la lectura de la posición de los principales jugadores. La decisión del gobierno, del Banco Central, del día jueves y viernes, de obligar a los importadores, de presionarlos para que utilicen sus dólares para pagar las importaciones en lugar de usar el dólar oficial, es una decisión del Banco Central que generó ruido y algún cortocircuito con el propio gobierno argentino. Pero sí es lo mismo. No, pero a ver, el presidente del Banco Central, Pelle, no es Culfas ni Guzmán. Y en realidad me queda claro que ha habido alguna discrepancia. ¿Cuál es el punto peligroso a mirar desde el sector agropecuario en esta decisión? Como dijimos recién, si el Banco Central le acaba de decir a los importadores que tienen que usar sus dólares, que tienen en cuentas argentinas o en cuentas en el exterior, para pagar sus importaciones y después van a analizar si eso puede ser factible para usar en las cuentas del dólar oficial, nos puede conducir a varias cosas. Supongamos que entonces yo tengo un importador de urea. Y el importador de urea va y le pide al Banco Central la autorización para usar el dólar oficial. Porque no es que taxativamente le están negando el uso del dólar oficial. Le está diciendo, si vos tenés cuenta en el exterior, usa primero esa plata o una cuenta en dólares acá adentro. Y después te voy a dar plata, pero me tenés que pedir una autorización. ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que caiga un importador de urea y le diga al Banco Central, che, mira, vos sabés que yo tengo que importar urea, hace falta para la fertilización, te estoy pidiendo la autorización para utilizar dólares del mercado único y libre de cambio, como se le dice. ¿Y qué va a decir el Banco Central? Alguien la semana pasada me decía, esto de nuevo como la de DEJAI, como la declaración anticipada de importaciones. Vamos a entrar a un terreno de discrecionalidad de parte del Banco Central. Porque a lo mejor al que va a importar la urea le va a decir, está bien, te doy las divisas porque hacen falta. Y va a venir otro y va a decir, yo quiero las divisas para comprar, para pagar la importación de autos de alta gama, porque ya los vendimos todos el mes pasado, y entonces ahora quiero importar más autos de alta gama, necesito una autorización, y ahí probablemente el Banco Central le va a decir, no, no te la doy la autorización. La verdad, vamos a ver en los próximos días qué pasa con esto. Cuando empecemos a ver a las empresas importadoras pidiendo autorización al Banco Central para utilizar el dólar oficial de cambios en su importación. Vamos a ver cuál es la respuesta y ahí vamos a semblantear, por así decirlo, qué actitud va a tener el Banco Central en relación a los importadores, si va a discriminar y de qué manera el pedido de los importadores para usar el tipo de cambio oficial. Lo que sí me queda claro es que el gobierno argentino no tiene intenciones de convalidar un golpe devaluatorio. No tiene intenciones de convalidar un golpe devaluatorio. Va a tratar de evitarlo por todos los medios posibles. Y en ese contexto el riesgo es que se quede o que las reservas sigan disminuyendo. ¿De cuánto son las reservas netas en este momento? En torno a 10.000 millones. Las reservas brutas están arriba de los 42.000 millones de dólares, pero las reservas netas están en torno a los 10.000 millones o tal vez un poco menos. Y eso explica entonces la actitud que tiene el Banco Central de ir restringiendo todas las ventanas por las cuales se pueden filtrar dólares en función de la salida de divisas. Vamos a avanzar un poquito más en este otro tema para pensar cómo jugamos este partido en esta relación. Poníamos recién, acá tenemos soja. Esta es una lectura, por supuesto, que veníamos compartiendo con ustedes desde reuniones anteriores. Este es el mercado de futuros en Buenos Aires, que muestra, por supuesto, cómo las posiciones de soja van avanzando en el segundo semestre. Que las posiciones en dólares avanzan en el segundo semestre es parte de la película de todos los años, en el ciclo anual del cultivo en la Argentina. Pero además tenemos la expectativa de que también Chicago empiece a mostrar alguna recuperación de precios.
Y eso es lo que explica, por supuesto, la actitud conservadora de productores en toda la región pampeana, diciendo, bueno, si la opción es que en dólares los precios van a mejorar en el segundo semestre, me quedo esperando en vez de liquidar ahora. Y eso es obviamente lo que hemos estado viendo. Y por supuesto que esa posición de esperar se fortalece también con la lectura de que el tipo de cambio va a ir subiendo. Acá también ocurrieron cosas con respecto al Banco Central, porque hasta hace un mes, a veces yo me encontraba, me ocurrió, recuerdo que un productor cordobés me dijo un día, Carlos, yo vendí soja, y en realidad, ¿qué hago? Tengo 3 millones de pesos, le dije, ponelo en un plazo fijo UVA, y él me dijo, bueno, pero lo que pasa es que también necesito salir a comprar insumos, entonces le dije, bueno, toma un crédito del 24%. La verdad, que a un productor agrícola se la dejaban picando, porque tenía la opción de posicionarse en pesos a una tasa como un plazo fijo en UVA, que va a ir con la inflación, y tenía la posibilidad de tomar un crédito al 24% para financiar la compra de insumos. Como ustedes saben, finalmente el Banco Central rompió esa lógica y salió a decir que los productores que tienen más de un 5% de su grano acopiado no pueden acceder a la tasa del 24%, lo cual rompió esa lógica. Eso no significa que los productores no puedan acceder a un crédito, sino que no pueden acceder a un crédito a la tasa subsidiada del 24%. Si lo miro desde el Banco de la Provincia de Córdoba, del cual soy director, en realidad la tasa pasó para un productor agrícola al 30, al 32%, lo cual no significa que no siga siendo atractiva en relación a la opción de plantearse la posición de esperar con respecto a la venta de los granos. Ahora, también es cierto que en ese contexto hay otros segmentos donde han ocurrido cosas importantes para mirar en términos de precios. Este es el tema de los novillos y el tema de la carne vacuna. En la reunión pasada hablábamos de qué visión teníamos de lo que pensábamos que iba a ocurrir aquí. Y decíamos, ¿qué expectativa tenemos del mercado interno? No muchas, porque en realidad la situación del mercado interno sigue siendo complicada, pero veíamos una recuperación de las exportaciones. La recuperación de las exportaciones ya está arriba de la mesa. China particularmente está de nuevo comprando en Sudamérica, le está comprando de nuevo a la Argentina, le está comprando a Uruguay, le está comprando a Brasil, le está comprando nuevamente. Y por supuesto que se están reactivando las compras, sobre todo desde el sudeste de Asia. En este punto nuestra lectura es que a lo largo del segundo semestre del año vamos a ver claramente cómo tal vez incluso recuperamos los volúmenes de exportación. El año pasado, si ustedes recuerdan, Argentina llegó a exportar el 30% de la carne vacuna, básicamente al sudeste de Asia. Yo creo que es muy posible que recuperemos esos volúmenes orientados de nuevo al sudeste de Asia. Lo que pasa es que no a los mismos precios. Estamos viendo de nuevo cómo se reactivan las ventas al exterior, pero no a los precios que veíamos el año pasado. Porque como dijimos al comienzo, la recuperación de los precios no va a ser eufórica, porque la economía mundial no está en condiciones de convalidar eso. Vemos que estamos en un piso, que los precios se van recuperando en el mercado mundial, pero no al ritmo que nos gustaría ver. La economía mundial está pasando por una situación bastante delicada. Ahora, lo que sí veíamos hasta el mes pasado, en términos de carne vacuna, era también la lectura de que veíamos que los filoteros en toda la región pampeana, particularmente y en general en la Argentina, habían ido bajando el nivel de reposición, porque los números no estaban cerrando adecuadamente. Y esa era una señal en relación a la visión que teníamos de que si los filoteros, que son una parte sustancial de la oferta de carne vacuna de la Argentina, estaban de alguna manera bajando su nivel de reposición, eso me estaba enviando una señal de problemas de oferta en el mercado hacia los próximos meses. Pero de un mes a esta parte hemos visto cómo eso se fue compensando con el ingreso de otros productores. ¿Cuáles? Productores mixtos que cuando vieron un precio muy bajo del maíz, hicieron lo que hacen tantos productores mixtos en la Argentina cuando ven el precio del maíz en el piso, que es pasar posición de negocio al sector de carne vacuna. Pasarse al negocio ganadero, no porque están mirando el negocio ganadero en sí mismo, sino porque dicen, con este precio del maíz, me paso también parcialmente a ganadería. Y hemos visto como muchos productores mixtos en la Argentina, sobre todo productores más alejados de los puertos, han tomado posición de reingresar al mercado ganadero para utilizar ese maíz en la producción de carne vacuna. Y esto de alguna manera ha ido compensando el proceso en esta relación y nos pone entonces en una visión de oferta donde la caída
del nivel de reposición de los feedloteros de alguna manera se compensa con los productores mixtos, algunos más extensivos, que han decidido ponerle más fichas al negocio a partir de que el precio del maíz no los convencía en términos de su venta. Esta lectura marca también el escenario de esta diferencia que decimos existe entre las cadenas de valor de agroalimentos, que están vinculadas básicamente a exportación, de aquellas cadenas de valor de agroalimentos que tienen un mix de mercado interno y de mercado internacional. ¿Por qué? Y vamos a volver a algo que habíamos analizado hace un rato, que es esta imagen, ¿no? Los negocios de exportación tienen un perfil más simpático para mirar y en cadena de agroalimentos si pensamos en el complejo sojero, en el maní desde Córdoba, en tantos otros productos. Mientras que aquellos que tienen un mix de mercado interno tienen obviamente una realidad más compleja. ¿Por qué? Y porque hay millones de personas en la Argentina que han tenido una fuerte pérdida de poder adquisitivo, que no se va a recuperar ni en los próximos meses, ni mirando a fin de año. Pensemos en dos estadísticas muy fuertes. La Universidad Católica Argentina hizo un documento la semana pasada donde muestra que el 57% de las familias argentinas, 57%, ha tenido pérdidas de su poder adquisitivo desde que se inició la cuarentena. Pero alguien dirá, lo que pasa es que ese 57% de familias argentinas que perdieron poder adquisitivo, no lo perdieron desde una situación de equilibrio. Son familias que ya venían perdiendo poder adquisitivo desde el año 2018. De tal manera que la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas no se puede revertir fácilmente. No se puede revertir fácilmente. Pero además hay un segundo dato que en otra reunión ya habíamos planteado aquí. El 80% de las familias argentinas están endeudadas en el sistema financiero y en el sistema extrabancario también. Y el promedio da 150.000 pesos por familia. Si yo pienso que la mayor parte de los asalariados en la Argentina tiene ingresos que están entre los 30 y los 40.000 pesos, quiere decir que hay millones de familias en la Argentina que están endeudadas por un número, si es promedio de 150.000, por un número que supera en 3 veces el ingreso mensual bruto. De tal forma que cuando muchos comercios en las grandes ciudades, pensemos en Bahía Blanca, pensemos en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, volvieron a empezar a reabrir los comercios, seguramente en Tres Arroyos pasó lo mismo, como pasó en Villa María, yo me encontré comerciantes que dijeron, volvemos a abrir los negocios, la gente va a venir a comprar. Y cuidado. ¿Por qué? Porque la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas es muy grande y porque, por supuesto, también hay una gran cantidad de argentinos, millones de argentinos que tienen un nivel de endeudamiento que hace que sea muy discreto su comportamiento en términos de consumo. ¿Y a dónde vamos con esto? Y bueno, vamos a la lectura que decíamos recién, a la lectura de que todos los mercados que tienen un mix de mercado interno, obviamente que siguen golpeados y van a seguir golpeados. Hace algo más de un mes, en realidad unos 20 días, un poco más, no sé si lo mencioné en la última reunión acá, tuve una conferencia con cooperativas arroceras entrerrianas. Y estaban muy contentas, porque la demanda de arroz ha aumentado fuertemente. ¿Por qué? Y bueno, porque es un producto obviamente propio de la situación de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, cooperativas arroceras en Entre Ríos me decían, nos superó la demanda en un 100%. Y bueno, porque explotó la demanda en la Argentina. Pero los productores porcinos saben que ellos ven la película al revés, ¿no es cierto? La de un mercado interno que, golpeado fuertemente, ha caído mucho el consumo de porcino en la Argentina. Porque estamos frente a un cambio en la pauta de consumo de millones de habitantes. Entonces, quienes tenemos negocios que están vinculados a la cadena de valor de agroalimentos, orientados básicamente a exportación, tenemos un tipo de cambio que va mejorando progresivamente, que puede explotar, tal vez no, creo que no, pero que obviamente va a ir cambiando y va a ir mejorando, pero además con precios en dólares que pueden ir subiendo en el mercado internacional. Como contrapartida, quienes estamos más vinculados, quienes están más vinculados a cadena de valor de agroalimentos, pero que tienen un mix de mercado interno y obviamente que tienen que tener una visión bastante más discreta de lo que puede esperarse. ¿Por qué? Porque la economía argentina no va a salir fácilmente de esta situación y las millones de personas que han visto retroceder su poder adquisitivo, su capacidad para consumir, no van a recuperar ese poder adquisitivo rápidamente, ni siquiera en los próximos meses. Y entonces hay una lectura muy discreta de lo que va a pasar con el consumo interno en la Argentina de cara a este año y también, por supuesto, mirando un poco más allá. No sé si me ha quedado algún tema en el tintero en este rompecabezas. Soy consciente
de que estamos mirando una trama compleja y por eso, en realidad, si les parece, vamos a pasar a poder manejarnos. Camila, si te parece, podemos empezar a debatir un montón de elementos. Soy consciente que seguramente quedan muchos temas en el tintero. Un tema que me preocupa particularmente, vinculado con el sector agropecuario y sobre todo con el sector agrícola. En alguna reunión pasada, y me encuentro muchas veces con gente que me ha dicho, Carlos, en realidad yo me encuentro que el proveedor de insumo me está diciendo que me tiene que vender el insumo, pensemos en un fertilizante, al dólar blue. Y yo siempre decía, hasta acá, si alguien me está diciendo que me tiene que facturar por un insumo importado, por un producto de insumo importado, pensemos urea, el dólar blue, el que me está diciendo es un delincuente. ¿Por qué? Y porque esa urea fue importada con el tipo de cambio oficial. Ahora, ¿qué pasa? Ahora pasa que en realidad el Banco Central le está diciendo a ese importador, se usa los dólares tuyos, no usé los míos. Entonces, si te falta, pedime, pero usa los dólares tuyos. Y en realidad para un importador, que le digan que tiene que usar dólares físicos que tiene para después vender en el mercado al valor oficial, es como el puré al revés. A ver, voy a plantearlo de esta manera. ¿Qué se entiende por el puré en la jerga del mercado de cambios? Lo hemos visto, ¿no es cierto? Alguien que podía comprar $200 en el mercado oficial de cambios, y millones de personas lo hicieron, compraba esos $200 y después los vendía en la esquina al dólar blue, pues, a eso se le llama el puré, digamos. Compro dólares en el mercado oficial y los vendo en el blue. Y por supuesto que hubo también gente que sacó los dólares que tenía guardado en el banco y los vendió en la esquina o salió a comprar un auto usando el blue. A eso se le llama el puré. ¿Cuál es el peligro acá? Que si el Banco Central le está diciendo a un importador de urea, no, mira, vos lo que tenés que hacer es, para importar urea tenés que usar los dólares que tenés guardados y después vender en el mercado interno al dólar, al tipo de cambio oficial, es como un puré al revés, no sé si se entiende. Y eso explica en definitiva que muchos importadores digan, no, ese negocio a mí no me interesa entonces. No me interesa porque voy a estar subsidiando a mis clientes en el mercado interno y eso explica por qué el mercado desapareció el día viernes y tenemos a muchos operadores en el sistema que no saben bien qué va a pasar en estos días. Y es posible que entonces aparezca algún operador que me diga, no, yo no te voy a facturar este fertilizante, este fósforo al dólar oficial porque esto a mí me salió más caro. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí y la verdad veremos en los próximos días. Sería muy desagradable que justo en este momento nos encontremos en un momento donde muchos productores agropecuarios en la Argentina están tomando posiciones con respecto a la compra de insumos, que nos encontremos con un mercado bloqueado. Y por supuesto que también es cierto que esto conspira contra la propia rentabilidad. Esta mañana un productor muy importante acá en la provincia de Córdoba me decía, Carlos, estábamos cerrando una negociación ya por la compra de insumos, tenemos la negociación bloqueada, no sabemos dónde estamos parados, y en realidad en este plano me queda claro que si los insumos van a subir de precio por esta película, el margen de rentabilidad sobre el campo alquilado se hace un poquito vidrioso. Y no cabe duda que sí, porque el margen de rentabilidad en prácticamente toda la región pampeana, con estos precios, con este escenario sobre campos alquilados, no es obviamente el mejor de los márgenes. Y si vamos a encontrarnos con un aumento de los precios de los insumos por esta posición que se planteó acá desde la semana pasada, ciertamente que ese margen de rentabilidad tiende a achicarse aún más. Pero esta es la película que tenemos arriba de la mesa, en un contexto donde, por supuesto, la economía argentina está atravesando por muchas dificultades que exceden, obviamente, la situación del propio sector agropecuario. Bueno, Camila, empezamos Sí, ahí a debatir. Mauro refiere una situación con un proveedor de insumos que le anuncia que suspende la facturación por 48 horas. Yo te pregunto, Carlos, este Así es. semblanteo, tenemos que hacer otra charla cortita, volver a juntarnos a ver qué estás viendo, porque me parece que esta es la preocupación más importante que tenemos. Así Sin duda. que podés ir ya comprometiendo un encuentro a ver cómo lo venís viendo y qué nos podés decir por ahí en 2 semanas. Supongo que esto tiene que tener alguna dinámica medio rápida, ¿no? Porque, bueno, Yo diría que esto se va a ir acomodando esta semana. Así que bien, si te parece, Camila, en este punto podemos ya hacer algún encuentro la semana que viene, bien, porque vamos a tener elementos sobre la mesa de qué está pasando. bien. Y donde Perfecto. podemos plantear también una estrategia
de parte de los productores frente a lo que está ocurriendo, porque en algún caso puede ser que lo que vayamos a ver sea algún cambio de precios que tenga alguna razonabilidad, pero este también es un país de vivo, ¿no es cierto? O sea que también vamos a estar viendo actores que pueden estar fijando posición en ese punto sin que corresponda tanto hacerlo. En realidad, hay en el caso de los insumos, no quiero hablar de empresas en realidad, pero digamos que hay en algunos productos, si hablamos de inoculante, por ejemplo, si hablamos de inoculante no debería plantearse un cambio sustancial, porque en realidad el margen de rentabilidad es bastante amplio. Mientras que en el caso de la urea, por ejemplo, no, porque es más un negocio de volumen que de rentabilidad, y por lo tanto un cambio en la posición del dólar descoloca al jugador en ese mercado, y ahí es donde vemos que se ha bloqueado la operación. O sea que también es cierto que no todos los insumos tienen los mismos componentes importados, y aún los que tienen componentes importados son negocios que manejan márgenes de rentabilidad distintos. Volvemos a decirlo, el margen del inoculante no es el mismo margen que el del urea. Y por lo tanto la posición de la empresa que participa de la importación y después le está ofreciendo un producto, realmente hay que mirarla de una manera distinta. Porque puede haber argumentos que son razonables en algún caso y en otro no, pero en este país cada quien obviamente juega el partido que le conviene, y ahí habrá que entonces analizar esto un poquito más finito que lo que estamos mirando hoy, que no tenemos tantos elementos arriba de la mesa, Camila, como para verlo, pero yo creo que en el transcurso de la semana todo esto se va a ir aclarando. Bien. Bueno, jueves, viernes, a más tardar lunes, hacemos otra y están todos avisados. Obvio que les vamos a avisar. ¿Cómo ensamblás la visión de suba de commodities con la revalorización del dólar, Ramiro? Bueno, la revalorización del dólar a nivel global en realidad es un fenómeno muy transitorio. La mayor parte de los consultores internacionales en realidad considera que lo que vamos a ver en los próximos meses no es que sea un debilitamiento del dólar en relación a otras monedas, si lo pensamos contra el euro, por ejemplo, sino que en general vamos a ver un aumento de la liquidez internacional en todas las monedas. Y eso es lo que expresa la lectura de por qué pensamos que los fondos de inversión, que estuvieron bastante sobrevendidos a nivel internacional en estos últimos meses, van a ir a una posición más comprada sobre commodities, porque lo que vamos a ver es un escenario de mucha liquidez internacional con muy bajas tasas de interés. Esto es lo que se considera a nivel general y lo que expresan la mayor parte de los consultores internacionales con respecto a lo que tenemos en el mercado mundial en los próximos meses. Un fuerte aumento de la liquidez. Pensemos que la Reserva Federal de Estados Unidos está en un planteo de emisión de más de 3 billones de dólares. El Banco Central Europeo empezó a discutir esta semana cuál es su nivel de emisión más fuerte, porque hay una fuerte presión de parte de Italia, de parte de España, por ejemplo, para que la emisión sea mucho más fuerte, mientras que hay otros países como Alemania, Dinamarca, etcétera, que le tienen algún temor al proceso de emisión tan acelerado. Pero es una discusión que Europa está teniendo, pero en general, tanto Europa como Estados Unidos van a un proceso de fuerte emisión monetaria. Y eso va a generar claramente un aumento de la liquidez y tasas de interés más bajas a nivel global de cara al año que viene. Y ese es un contexto donde los fondos de inversión van a tender, decimos nosotros, a posicionarse en activos más tangibles, y por eso los vemos entrando como compradores a los mercados de commodities. Bien, en caso de tener una reserva económica, ¿qué puede ser más confiable, dólar u oro? Bueno, qué pregunta. El dólar ha estado subiendo estos últimos 2 o 3 meses, porque ha habido un posicionamiento, por supuesto, en esa dirección. Pero el oro no genera rentabilidad. No genera rentabilidad. Si yo estoy jugando solamente con un cambio de precio, digamos. Y de hecho el dólar ha ido subiendo en el mercado internacional en los últimos 2, 3 y 4 meses. Mientras que yo me paso sobre dólares, en realidad tengo una capacidad, en definitiva, de tener rentabilidad. Alguien mira, sí, pero una rentabilidad bajísima, porque en realidad vamos a un escenario a nivel internacional de baja de tasa de interés. Si yo pienso en cómo posicionarme en la lectura de este plano, en realidad hay una batería de opciones para mirar. En la reunión pasada y la anterior, ¿te acordás, Camila? Hablábamos de que creíamos que los bonos iban a subir en la Argentina, y que era una opción tomar posicionamiento en bonos, y así fue. Y subir un 40%. El que compró bonos hace un mes le ganó el 40% en solo un mes. Y en realidad era lógico que iba a pasar eso. Alguien dice, sí, pero una jugada muy audaz. Bueno, en realidad, cuando el gobierno argentino salió a decir que estaba dispuesto a pagar el 35%,
y del otro lado los fondos de inversión se plantaron diciendo 60, estaba claro que iba a haber un proceso de negociación. Y esa negociación me estaba diciendo que yo estaba comprando un bono que estaba con una paridad del 20. O sea que en realidad era obvio que iba a haber un aumento y una suba. Yo interpreto que acá hay que mirar cada posición en particular también en función de qué es lo que cada uno quiere hacer con sus recursos. Porque como decíamos también en alguna reunión pasada, posicionarse sobre bonos, sobre acciones, sobre bonos de la deuda argentina, etcétera, etcétera, es una lectura de riesgo, pero que tiene un sentido en el mediano y largo plazo. Si yo estoy pensando qué voy a hacer con una plata que necesito dentro de 3 o 4 meses, y para mí una opción son los plazos fijos UVA en realidad. Y no descarto que tenga sentido, vamos a ver esta semana, cómo sale la oferta de los bancos privados y públicos en la Argentina hacia los productores agropecuarios con respecto a la tasa variable en relación a granos. Porque si yo digo, comparo un plazo fijo UVA, que me va a ir subiendo con la inflación, y un plazo fijo a tasa variable con respecto a soja, tal vez me convenga con respecto a soja. Porque yo estoy diciendo que la soja en la Argentina va a ir subiendo con el tipo de cambio y va a ir subiendo además en función de la soja medida en dólares. De tal manera que es posible que un plazo fijo medido a tasa variable en soja sea más interesante que un plazo fijo UVA. O sea, hay que mirar varias cosas acá. La oferta de los bancos la vamos a ver esta semana, digamos. Cómo los bancos van a salir a ofrecerle al sector agropecuario estas tasas variables. Variables en dólar y variables también en granos. Alguien mira así, pero el sistema financiero está crujiendo, ¿qué confianza puedo tener en el sistema financiero? En realidad yo no veo riesgos dentro del sistema financiero, a pesar de que es probable que los balances de todos los bancos empiecen a mostrar balances negativos en los próximos meses. ¿Por qué? Pensemos la inconsistencia, para llamarle así, que hoy estamos viendo. El Banco Central le dice a los bancos comerciales en la Argentina, paguen un plazo fijo 30% y préstenle a una empresa al 24%. No cierra por ningún lado. Lo que llamamos el spread bancario es negativo. O sea que en realidad los bancos están entrando a un terreno donde la rentabilidad se les empieza a caer a pedazos. Algunos te dirán, sí, con toda la plata que ganaron los últimos 2 o 3 años, puede ser. Pero en realidad está claro que los balances mensuales de los bancos van a empezar a mostrar un comportamiento negativo. ¿Por qué? Porque no puede ser que en un sistema normal la tasa pasiva sea superior a la tasa activa. No cierra por ningún lado eso, en realidad. Y es lo que ya está empezando a ocurrir. Alguien dirá, bueno, entonces los bancos van a tener muchos problemas. Lo que pasa es que los bancos en este momento están actuando en función de las órdenes que les envía el Banco Central. Porque el Banco Central le está diciendo, usted tiene que prestar el 24% en estas condiciones. Y usted tiene que pagar plazo fijo en estas condiciones. Estamos en un escenario de muchísimas regulaciones, que tal vez se explican en un contexto excepcional, porque es cierto que estamos viviendo un escenario totalmente atípico, digamos. Entonces, el Banco Central está regulando mucho a los bancos. Para mí, como cierre esto al final, en algún momento el Banco Central va a tener que compensar a los bancos por esto también. Como ocurrió en el 2002, no me sorprende ni me parece que sea explosivo. Simplemente la lectura de que van a tener que ir acomodando las cargas en este proceso. Yo no veo riesgo en el sistema financiero argentino, no veo ningún riesgo dando vuelta. Y por lo tanto, jugar las cartas aprovechando estas opciones en términos de las que están planteadas, me parece que es interesante para mirar. Hay una batería de opciones para mirar. Pero la respuesta no puede ser una respuesta general. Cada actor tiene una lectura distinta de lo que tiene que hacer en función del horizonte de su inversión y también de la necesidad que tiene de ejecutar ese proceso. Es decir, no es la misma recomendación la que yo le puedo hacer a alguien sobre una plata que puede inmovilizar durante 1 año y medio, que aquella recomendación que le tengo que dar a alguien que tiene que usar esa plata después de 3 meses para actuar en términos de capital de trabajo dentro de su empresa. Carlos, ¿y esas herramientas que ajustan valor soja, valor dólar, son solo para jugadores que tengan declarada la actividad productor agropecuario o pueden sí, solo es para solo eso? para agropecuario. Con inversiones tipo obligaciones negociables dólar link, ejemplo la que lanza Cresud, preguntan acá. No sé si te suena algo. Bueno, habrá que mirarla. Hoy tenemos, por supuesto, en la Argentina, mirando la situación de las empresas en general, un salto muy fuerte entre las empresas que están vinculadas. Yo diría, una obligación negociable de una empresa que está vinculada a los negocios de exportación de cadena de agroalimentos, suena, digamos, razonable jugar ahí.
una obligación negociable de una empresa que está vinculada a mercado interno, y hay que mirarla con pinzas. Hay que mirarla con pinzas. Esta semana, Ribeiro, por ejemplo, dijo que no puede pagar su obligación negociable, y otras tantas empresas que no han podido hacerlo, Garbarino, etcétera, etcétera, todas empresas que obviamente tienen muchísimos problemas. Yo digo, el tema de las obligaciones negociables hay que mirarlo con esta lectura. Si hay una obligación negociable de una empresa que está vinculada a negocio de cadena de exportación, que eso obviamente lo es, tiene un sentido y es bastante confiable, digamos. Pero hay en el marco del escenario actual un montón de obligaciones negociables de empresas que inevitablemente van a pedir refinanciación. Y que lo estamos viendo de arriba de la mesa en este momento, ¿no? Hay que ser muy cauteloso. Hay que mirar muy particularmente cada situación. Gracias, Carlos. Maíz 2020, maíz 2021. Perspectivas. Algo dijiste al inicio, pero... Bueno, obviamente que lo que estamos mirando a nivel internacional es una situación que tiene que ver con la caída del precio del petróleo. Pensemos que estamos hablando de Estados Unidos, donde 1/3 de la producción de maíz históricamente ha ido a planta de etanol. Esas plantas han estado cerradas en su mayoría estos últimos meses, porque no cerraba el negocio. Y entonces Estados Unidos hoy tiene el nivel de stock de maíz más grande de los últimos 30 años. Y eso, por supuesto, juega un rol a nivel de Chicago y afecta el comportamiento del mercado internacional, porque no se puede descartar que Estados Unidos salga a colocar maíz en el mercado mundial. Eso plantea una situación coyuntural, digámoslo así. Porque dirá, bueno, la película no es siempre esa. El barril de petróleo que valía $20 hace un mes atrás, ahora vale 35. Es decir, hay un proceso donde las cosas se van a ir normalizando, Mi impresión es que estamos viendo un precio del maíz a nivel internacional y trasladado al mercado interno argentino en un contexto, digamos, donde se han conjugado un montón de factores que lo ponen en un valor muy bajo, digamos. Mi impresión es que la película del próximo año no es esa y que vamos a ver un proceso de recuperación del mercado. Yo creo que el barril de petróleo finalmente en algún momento en el segundo semestre, mirando el año que viene, va a volver a situarse en los valores razonables, 50, 60, 70 dólares, y eso va a ir acomodando también el mercado de biocombustibles, el mercado del etanol, y va a ir descomprimiendo todos esos stocks que en este momento están obviamente impulsando el precio a valores tan bajos. Creo que es transitorio. Hablaste bastante de emisión, impacto en inflación, etcétera. Acá hay un repaso. Si no absorben la oferta monetaria que están emitiendo, ¿puede impactar en inflación, tipo de cambio y tasas de interés para contener? ¿Crees que es el gran tema a ver cómo lo resuelven para definir cómo siguen el resto de las variables? Sí, el Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado hace unos 10 días donde planteó que toda la emisión que puso arriba de la mesa estos meses, en el marco de la cuarentena, va a ser de alguna manera absorbida a lo largo del segundo semestre. Es un mecanismo técnico que en realidad está a disposición de todos los bancos centrales del mundo, poder operar en esa dirección. Aquel Banco Central se encuentra con un problema, en realidad. En la jerga técnica a esto se le llama esterilización. Es decir, el Banco Central se vio obligado en estos meses a ir por un impulso muy fuerte de emisión. Dijimos hace un rato, estamos casi ante una emisión de $1 billón, de $1 billón desde que se inició todo este problema de la pandemia. Y por supuesto que ese $1 billón, en la medida en que la economía empieza un proceso de reactivación, va a empezar a sobrar plata ahí. El Banco Central tiene en algún punto que empezar este proceso de esterilización. El Banco Central emitió este documento diciendo, vamos a ir por un proceso de esterilización a lo largo del segundo semestre del año. Es lógico que lo tienen que hacer. Las herramientas técnicas existen, por supuesto que sí, solo que el Banco Central acá se encuentra con una limitante. Y es que una de las herramientas para esterilizar es subir las tasas de interés, a través de las LELIQ, etcétera, etcétera. Y eso choca, de alguna manera, si el Banco Central pudiera tomar decisiones por su propia cuenta, ignorando al gobierno argentino, lo que haría es subir las tasas de interés de las LELIQ, absorbe la plata y la saca del sistema. Pero si hiciera eso, conduciría a un escenario de tasas de interés en el sistema financiero que limitarían la reactivación de la economía. En un momento donde la Unión Industrial, la Cámara Argentina del Comercio y todos los sectores empresarios están diciendo, no, vos tenés que reactivar la economía, bájame la tasa, no vas a poner la tasa alta. Entonces, aquel Banco Central tiene una limitación. Tiene la voluntad, y la va a tener seguramente, de esterilizar, de absorber ese excedente de liquidez en el segundo semestre, sí. Pero tiene una limitación en términos de herramientas.
Por supuesto, subir la tasa de interés no es la única herramienta, tiene otras, pero es cierto que tiene herramientas limitadas para hacerlo. Va a ir en esa dirección, no me cabe ninguna duda que lo va a intentar hacer, pero no lo puede hacer con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tiene que equilibrar la otra partida, que es una partida donde la economía argentina, viviendo una recesión inmensa, necesita ir por un proceso de reactivación, y en un proceso de reactivación las tasas de interés tienen que acompañar esa reactivación siendo bajas. Y la herramienta más simple para absorber recursos del sistema es subir las tasas de interés. O sea que estamos en la historia de la colcha corta acá. Es decir, hay herramientas para esterilizar, sí están, pero algunas de las mejores herramientas se tienen que usar con mucha discreción. ¿Por qué? Porque si no rompes otra cosa, que es la recuperación de la actividad económica, que muchos sectores están esperando. De tal manera que estamos en una situación complicada. Mi impresión, por supuesto, en este punto es, cuando el gobierno argentino dice que la tasa de inflación este año va a ser el 30%, no puede ser, eso no va a ocurrir. La mayor parte de las consultoras dice 44%. Yo creo que tampoco va a ser así. Yo espero una aceleración de la inflación, la miro estable hoy, pero espero una aceleración a partir de agosto, septiembre. Pero mi pronóstico sigue estando en torno al 50%. Sigue estando en torno al 50%. Y a lo mejor nos encontramos a fin de año con usted me dice 55, Carlos. Sí, puede ser, digamos, puede ser. Pero en realidad no veo la hiperinflación, no veo el salto furioso de la inflación de Alfonsín, siempre usamos ese ejemplo porque es valioso, digamos. ¿A qué le llamamos hiperinflación? Con Alfonsín en el año 89 tuvimos inflación del 30% mensual, inflación del 25% mensual. Si alguien me dice que en algún momento de los próximos meses en la Argentina vamos a ver una inflación del 25, del 30% mensual, yo digo, eso hay que descartarlo, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Es decir, sí espero una aceleración y una inflación en torno al 50%, puede ser 55%, pero no el estallido hiper, digamos. Y de hecho sí creo que el Banco Central va a usar las herramientas que pueda usar para poder esterilizar parte de la emisión que hizo, y va a usar la palabra el exceso de emisión. Y no sé si es un exceso, pero digamos, de toda esta emisión que se ha puesto arriba de la mesa estos meses, obviamente, en algún momento del segundo semestre, tienen que ir depurando ese proceso. El Banco Central emitió un documento diciendo que lo va a hacer. Pero está claro que la caja de herramientas que tiene no es la mejor. Inversiones en fideicomisos que pagan tasa del 55-60, quedándose por 6 meses. Y hay otra relacionada, costo de oportunidad entre commodities, o sea, entrar en el sector agropecuario o inmuebles. En esta En el coyuntura caso de los política. fideicomisos hay que mirar puntualmente de qué estamos hablando. Hay que mirar cuál es el destino de esos recursos. Hay que mirar esto que decíamos recién. ¿Dónde está ese fideicomiso, esa plata, para qué la van a usar? Digamos? ¿A dónde está puesta esa plata? ¿En qué negocio? ¿En qué actividad? Yo desde la posición mía en el banco veo, por supuesto, cómo hay que refinanciar a empresas todo el tiempo, que no pueden salir adelante, y cómo obligaciones negociables no se van a cumplir. Hay que tener mucho cuidado, en realidad, donde uno está poniendo la plata en términos de las actividades productivas. Un comentario sobre el tema inmobiliario. En realidad, mi impresión, veo el dato del mes pasado de la Asociación de Escribanos de Buenos Aires, diciendo que en Capital Federal el mes pasado hubo 7 operaciones inmobiliarias. 7 el mes pasado en toda la Capital Federal. El mercado inmobiliario está destrozado, por supuesto, y yo tengo esta lectura tendencial, que tenemos que pensar el mercado inmobiliario más o menos como lo mirábamos en el 2002. Es un mercado que se ha destruido, y por lo tanto sus valores están en un piso. Quien entró al mercado inmobiliario en el 2002, al 2005 había hecho una diferencia importante, ¿puede ser? Había hecho una diferencia importante. Yo creo que la película, el mercado inmobiliario, va en la misma dirección, aunque no sé si en la misma magnitud. Es decir, no sé si vamos a ver una recuperación de precios en la misma magnitud que la que vimos entre el 2002 y el 2005. Pero sí creo que estamos en la misma visión y en la lectura. Acá quiero hacer una discriminación, que es la separación de mercado inmobiliario rural y mercado inmobiliario urbano. Mi impresión es que las oportunidades de aumento o de recuperación de precios están en el mercado inmobiliario urbano. No veo esa misma situación de oportunidad de negocios en el mercado inmobiliario rural,
porque los precios en el mercado inmobiliario rural no han caído tan fuertemente como sí lo veo en el mercado urbano. Y acá hablamos de un fideicomiso, les cuento esto una anécdota, Camila, pero digamos tiene que ver con cómo uno mira esas oportunidades. Nosotros vamos a juntar inversores en Córdoba para armar un fideicomiso y vamos a salir a comprar inmuebles en Calamuchita. Calamuchita es zona turística de la Sierra de Córdoba. Si ustedes van hoy a Calamuchita, a Villa General Belgrano, a Santa Rosa, se van a encontrar con que no vuelan ni los pájaros ahí. Y en realidad va a quebrar una gran cantidad de empresas y también hoteles. Y estamos mirando cómo están saliendo a la venta activos a valores ridículamente bajos. Entonces estamos juntando actores en provincia de Córdoba, inversores que tienen liquidez, estamos armando un fideicomiso inmobiliario con el cual vamos a salir a comprar inmuebles en Calamuchita, a lo mejor hoteles mismos, complejos de cabaña, y los vamos a administrar en ese fideicomiso 2 o 3 años, y dentro de 3 años vamos a salir a venderlo. Creemos que allá hay negocio. Si alguien me dijera, ¿y hace un fideicomiso para salir a comprar campos? No veo esa misma relación de recuperación de precios, porque los precios de los campos, al menos en gran parte de la región pampeana, no han caído en la proporción en que han caído los inmuebles urbanos, sobre todo en los grandes centros urbanos, y sobre todo en las áreas turísticas, digamos. La situación de los sectores turísticos es dramática, y por supuesto que ahí hay muchos actores que van a salir del sistema, y estamos viendo cómo aparecen ofertas de inmobiliarias a valores ridículamente bajos, y obviamente que expresan una oportunidad.